Amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Cinerama 35, su programa de cine favorito. Ahora, en esta ocasión vamos a dar un salto muy grande, a miles de kilómetros, y nos vamos a situar en Japón, donde vamos a hablar acerca de la animación japonesa. Y antes de comenzar me gustaría presentarles a nuestros invitados, que en esta ocasión son Brandon y Antonio. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. A ti, José Ramón. Muchas gracias. Ahora, yo creo que antes de comenzar habría que resaltar algunas cuestiones, ¿no? Porque siempre cabe o está presente este estigma, sobre todo en las generaciones más grandes, no más antiguas, de que la animación es exclusivamente para los infantes o para los niños, y no es el caso. De hecho, Japón básicamente da cátedra, ¿no? Se contrapone a esta asunción porque es lo opuesto, es de hecho es un medio, ¿no? Como ya hemos hablado nosotros fuera de cámara, que te permite abarcar una gran cantidad de temas. ¿Qué opinan al respecto? Sí, en realidad es todo un formato y hay mucha dicotomía, mucha buena dualidad para debatir con respecto a las posiciones de cómo se traduce la animación en Occidente y en Oriente. Pero es un formato muy bueno en el que podemos aprovechar justo eso, las facilidades que da, las historias que se pueden contar y cómo se toma. Al final podemos revisar toda una historia y sería larguísimo, pero es esto, a partir justo de Occidente, la influencia de Occidente llega a Japón y es donde los japoneses toman ciertas cosas y dicen, oye, podemos adaptarlo a nosotros, podemos evolucionarlo. En principio llegan las historietas occidentales y Japón dice, oye, nosotros ya tenemos una historia pintando, haciendo historias con pinturas, ¿qué tal si hacemos esto también? Evolucionamos de una forma de hacer nuestro propio cómic, resultan los mangas, tiempo después llega la animación y esos mismos dibujantes dicen, oye, si ya con el manga estamos bien, podemos contar ciertas historias, ¿por qué no pasamos a hacer animación? Bueno, como comentaba Antonio, este es un formato que te abre una gama de posibilidades casi infinitas, ¿no? Por ejemplo, una de las películas que es, digamos, referente y súper influenciada dentro de la cultura audiovisual y cinematográfica, tenemos Paprika, de Satoshi Kon, la cual, pues bueno, sirvió para Christopher Nolan como una inspiración bastante grande para hacer Inception. Y, por ejemplo, pues en la animación, pues digamos que comparado con el cine de acción real, pues bueno, esta escena en la que hay una recámara que va girando y los cuerpos se van moviendo, pues bueno, en un formato animado no me atrevo a decir que es más fácil o más difícil o no es igual de caro, por lo menos no comparado con lo que pudo haberle costado a Nolan mandar a hacer una estructura que literalmente diera giros completos para hacer esa escena con Joseph Gordon-Levitt, mientras que en Paprika pues funciona de una manera bastante interesante, pero justamente eso, ¿no? Utilizar la animación que, digamos, sus límites no podrían existir debido a que pues cualquier cosa que podemos hacerle mediante una computadora o como es en el caso de los japoneses que lo llevan a un rigor extremo, muchas veces la animación se ha mantenido tal y como se ha hecho durante bastantes años, pocos retoques digitales, pero yo creo que eso es lo que engrandece la animación japonesa, el presentarnos propuestas estéticamente distintas a lo que hay en Occidente, pero muchas veces manteniendo justamente la tradición de la animación a como lo hacían hace muchos años. Sí, correcto. De hecho es muy interesante ese punto que tocas acerca de las dinámicas de trabajo que se generan entre la animación japonesa y la animación occidental o hollywoodense, por ejemplo. Pienso precisamente en esto que dices de Inception, de toda la estructura gigantesca que se tuvo que mandar a construir, que costó probablemente miles de millones de dólares o millones de dólares, nada más para hacer toda esta secuencia, ¿no? Entonces implica un trabajo de ingeniería, implica un trabajo de gente que esté manipulando este objeto, más aparte los camarógrafos, ¿no? Que se encuentran dentro y tienen que seguir el movimiento de la acción y demás. Y esto traducido o extrapolado a la animación japonesa, pues vendría a ser un montón de personas dibujando, ¿no? Trabajando con su trazo, simplemente sentados con la luz de la lámpara iluminando sus láminas, ¿no? Donde están trazando esta eventual animación. Y es como una mentalidad distinta, ¿sabes? Es más un trabajo, vamos a llamarle artesanal, en el sentido de que es el artista, o son los artistas, en este caso los dibujantes, y su lápiz. Pero bueno, hablando un poco acerca de Satoshi Kon, ya que lo mencionabas, Satoshi Kon yo creo que es un referente gigantesco. Tuvo sus predecesores, ¿no? Que trajeron la animación adulta a Occidente. Sin embargo, yo creo que Satoshi Kon es el que da el salto
es el que dice, ¿saben qué? Este tipo de temas se pueden hablar en la animación, no es solo para niños, no solamente son historias sencillas o no solamente son historias simples. Y yo creo que aquí, como decía Brandon, es interesante resaltar el hecho de que, pues bueno, muchos de los directores actuales tomaron mucha inspiración o fuertes inspiraciones, o como decías tú hace un momento, ¿no? Que compraron derechos para poder realizar sus propias versiones, como es en el caso de Paprika o de Perfect Blue. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, ambas han sido referenciadas por directores de la talla de Christopher Nolan o Darren Aronofsky, ¿no? Que a veces solamente imitan planos o a veces basan sus historias en estas premisas que justamente nos habla de una madurez y profundidad del cine de animación japonesa a la que podemos llegar, no quiero decir únicamente ahí, pero lo magnífico de esta es que lo vemos, pues por lo menos en la filmografía de Satoshi Kon, bastante seguido, ¿no? Estos temas bastante profundos y a veces, incluso a veces que pueden ser difíciles de representar en la acción real, la Satoshi Kon los, digamos, entrega un discurso con maestría. Sí, sí, ciertamente. De hecho, algo interesante de Satoshi Kon es que realmente utiliza el medio de la animación para comunicar cosas que no se podrían transmitir en un live action. Es decir, varias películas, por ejemplo, actuales de animación japonesa, pues siguen, vamos a decirle, una estructura visual similar a la que pues nosotros vemos en Occidente, ¿no? Es decir, un plano de tal lado, un plano de otro lado, un plano desde arriba, un plano desde abajo. Sin embargo, en el caso de Satoshi Kon vemos unas transiciones muy espectaculares, unas transiciones que difícilmente se podrían replicar en la vida real. Como, pues bueno, por ejemplo en Paprika, que tiene que ver mucho con el mundo onírico, vemos personajes, ¿no? Que de repente se ponen detrás de una persona y cuando vienes a ver en ese mismo plano, el personaje que se puso detrás empieza a tener movimiento dentro de la imagen de la playera del personaje que estaba delante, ¿no? Entonces, amigos, nosotros tenemos que ir a un pequeño corte promocional. Sin embargo, no se despeguen porque vamos a ir a nuestra sección, el ABC del cine, y regresamos aquí en Cinerama 35. Abrirnos paso a una cultura totalmente distinta a la nuestra, atracción por un evento, idioma e historias con personajes extravagantes son algunas de las características que posee el cine de animación japonesa y que tanto nos encanta por este lado del mundo. Este formato nos ha enseñado que no necesariamente los personajes de carne y hueso nos harán reír o llorar. Konnichiwa, soy Abril Jiménez y sean bienvenidos a una emisión más del ABC del cine. En esta edición viajamos al país del sol naciente para conocer su cinematografía en formato animado, pues también cuenta con una amplia tradición en cuanto al cine live action. Por eso es otro tema. Hoy revisaremos cuáles son las características de la animación japonesa y qué mejor forma que aprendiendo cómo se realizan nuestras películas favoritas. Así que prepárense, que ya comenzamos. El anime es un término que engloba a la animación tradicional o por computadora de procedencia japonesa. Hoy en el día, la industria del anime es una de las más exitosas a nivel mundial, con ganancias que alcanzan los $19.000 millones al año. Tan solo en el 2016 se calculaba que el 60% del contenido animado en televisión pertenecía al género del anime. Al ser un negocio tan lucrativo, las casas productoras no pierden el tiempo y producen tantas películas como pueden. La primera fase para producir una película con esta técnica es la preproducción, planificación del proyecto, storyboards y concepción del argumento. Todo comienza cuando la productora, quien está coordinada con otras empresas, contribuyentes y patrocinadoras, analiza las distintas posibilidades de mercadotecnia y salga no solo económicamente rentable, sino también que les genere utilidades. Hablemos de dinero. Muchas productoras, a diferencia de las occidentales,
no revelan el costo inicial, pero se estima que la película de Kimi no Na wa tuvo un valor aproximado de 8 millones de dólares, el viaje de Chihiro al menos 19 millones de dólares y La princesa Mononoke unos 20.200.000 dólares, aunque para ella se adquirió nueva tecnología para su creación. Una vez establecido el presupuesto, se asignan los papeles como el director general, quien se encarga de establecer el trabajo, gestionar la película, presupuestos, mantener la calidad del anime y tomar las últimas decisiones. El director de animación administra adecuadamente este proceso. Los storyboards pueden abarcar un sinnúmero de dibujos en formato estándar, A4, y recogen la información gráfica necesaria como los movimientos de cámara y personajes, diálogos básicos, así como la duración de cada plano, escena o toma. No influye en la calidad de la animación y su aumento solo significaría darle más trabajo al director. Producción, diseño de layout, fotogramas clave y coloreado, composición y edición. El diseño de layouts es importante porque marcan la producción artística. En ellos, los personajes suelen aparecer coloreados con líneas en tonos cálidos y los fondos rellenados en tonos fríos, actuando un diferenciador de ambos elementos. Una vez aprobados por el director, las hojas de diseño se duplican para ser mandados al departamento de fondo y a los animadores principales. El medio principal de animación japonesa es el dibujo tradicional a mano en la mayoría de los escenarios o para el movimiento de los personajes. Por medio del storyboard, el director asigna un determinado número de planos o fotogramas y se les pide a los dibujantes principales que procedan a diseñar los fotogramas clave que marcan el inicio de un movimiento o el cambio de expresión, postproducción y doblaje. Ya realizado el montaje de todos los fotogramas para configurar los planos y escenas, la película pasa a postproducción, la cual comprende la edición de sonido, música, grabado de voz y revelado final del producto. En este último proceso, los actores de voz deben utilizar el video final para sincronizar sus voces con el movimiento de las bocas de los personajes. Pero en ciertas ocasiones, este paso se da adentro del proceso de producción, obteniendo antes las grabaciones y facilitando el trabajo de los animadores. Como pudimos ver y escuchar, hacer una cinta de animación japonesa no es cosa fácil, pues se necesita de decenas y hasta cientos de colaboradores para ver el producto final. Esto ha sido todo por este episodio. Espero que les haya gustado. Recuerden, soy Abril Jiménez y nos veremos en la próxima emisión del ABC del Cine. ¡Sayonara! Una vez alcanzado ese sueño que tanto se ha anhelado, ¿qué sigue? Para algunos, una imparable sensación de vacío, para otros, ganas de más. Y fuera de lo romántico que pueda sonar el continuar con metas aún más ambiciosas, todos tienen un tope. Hay quienes más allá que otros, pero no hay quien posea todos los talentos, y esta situación no es negativa del todo, solo es de saber aprovechar todos los recursos al alcance. Pero hay oficios en los que progresar no está relacionado con la palabra convencional. En el negocio de los espectáculos y el entretenimiento todo se vale, y es una carrera sin fin por alcanzar metas. A veces tan extrañas como las propuestas para llegar a estas. Desearlo no bastará para cumplirlo, y mucho menos cuando ya hay fama de por medio. Esta es la situación de Mima, una ex-pop idol que desea iniciar una carrera como actriz, pero sus fans no están del todo de acuerdo con su decisión,
mucho menos con los roles que cumple semana a semana. Sus decisiones son el tema de una controvertida y morbosa conversación por parte de la opinión pública. Pero algo pasa dentro de ella, algo que tristemente todos leen. Esto es Perfect Blue. Considerada como una obra maestra de la animación y siendo una adaptación de la novela homónima de Yoshikazu Takeuchi, Perfect Blue marca el debut cinematográfico de uno de los realizadores más virtuosos de este formato, Satoshi Kon. Con tintes de thriller psicológico, esta cinta lleva a los extremos el acoso por parte de los fanáticos de un artista. También aborda tópicos como los trastornos mentales, la realización personal y profesional y la madurez. Llena de imágenes imborrables, este metraje se ha ganado el mote de película de culto, aunque más que eso, se habla de una de las cintas más influyentes y relevantes de las últimas décadas. Tanto es así que el director Darren Aronofsky compró los derechos de la película para poder replicar algunas escenas en las suyas. Esto lo podemos ver claramente en Requiem, Por un sueño y El cisne negro. Yo soy Michelle Castillo y esto fue Entre Cruces. Amigos, ya estamos de regreso en Cinerama 35, un programa hecho por y para amantes del cine. Ahora, en esta ocasión estamos hablando sobre la animación japonesa y queríamos retomar un poco, amigos, el tema de Satoshi Kon, un director que ya estuvimos comentando hace un momento antes del corte, que trabaja mucho las temáticas adultas, los temas complejos, la psique humana incluso, o los problemas que pueden venir a raíz de una obsesión. Entonces, ¿qué opinas tú, Antonio? Me gustaría saber tu opinión al respecto. Bueno, en primero, como comentaba igual antes, es toda una historia que hay que enfocar, porque al final Satoshi Kon es alguien que dice, y es la parte interesante de la industria de la animación japonesa, que se toma en serio, a diferencia acá en Occidente, aunque suene un poco duro, que se toma más como la animación, sí, algo infantil, muy propicio a Disney, muy propicio a ciertos conflictos que han habido. Desde el lado Japón, no, Japón ha permitido desde mucho tiempo que la industria prospere. Entonces ciertas personas dicen, ok, yo quiero contar algo profundo, algo fuerte, en este caso de Satoshi Kon, la psique, la subjetividad, la realidad, la dualidad de dicha realidad, que es real, que es sueño, etc. Entonces él se lo permite y él lo aprovecha mucho el formato, haciendo transiciones, ediciones como mostrabas, incluso en esta comparativa que se mencionaba hace rato entre Inception y Paprika, está muy marcado. La historia va de sueños y podemos ver la escena inicial de Paprika, que son unos 5 minutos y transcurren 5 tomas o 6 tomas de sueños diferentes y todos se van interconectando de manera fluida. Si vamos a Inception, que se retoma el punto de los sueños y viajar entre sueños, son solo 3, 4 sueños diferentes y tarda media hora en desarrollarse lo mismo, en que puedan regresar al mundo real, entre comillas. Entonces, es muy diferente el formato. Y esto tiene que ver igual porque, pese a que Occidente lleva la animación a Japón, Occidente a mediados de los 80s cae, porque en buena medida porque los grupos conservadores de Estados Unidos dicen la animación se está saliendo mucho de las manos, puedes enseñarle cosas malas a los niños y no, corte, corte, corte. Entonces la animación se transforma en algo de, bueno, hay que ser moralistas, hay que enseñarles, y en Japón no, en Japón, mientras que acá empezaba a ver, pongamos He-Man, no es malo, pero al final tenía que tener algo moral. En Japón teníamos, ok, Akira, adaptemos un manga que nos muestra nuestro temor al cyberpunk y de cómo la tecnología puede trascendernos, o bueno, sigamos con la dualidad fantástica, que es el caso de Ghibli, pero seguimos teniendo cosas fuertes como la princesa Mononoke, donde no se tientan en tocarnos temas fuertes de eso, de hasta dónde está dispuesto el humano para acabar con la naturaleza en tal de desarrollarse. Correcto, sí. De hecho, yo creo que ese es un estigma que se ha venido arrastrando desde muchos años atrás, desde antes de los 2000. Y diría que el principal responsable
Si ya no hablamos de Occidente y tenemos que ceñirnos a un ejemplo en concreto o a una persona en concreto, bueno, una nación en completa, diría que Estados Unidos. Estados Unidos con Hanna-Barbera, diría yo, con producciones estilo Los Picapiedra, o todas estas caricaturas tipo Transformers que hablaban sobre la amistad y lo bonito del mundo y que estaban hechas literalmente para vender juguetes. Ese era su objetivo porque era una industria, o sigue siendo una industria que de hecho mueve muchísimo dinero, demasiado dinero. Y por otro lado, en Oriente, en Japón, pues tenemos cosas como Ghost in the Shell, ¿no? En 1995, que pues básicamente exploran la condición humana, ¿no? El hecho de qué implica la conciencia, si podemos, o sea, es decir, si ya llegamos a un punto en donde la tecnología puede replicar las redes neuronales que nosotros tenemos, pero a través de, vamos a decirle, nodos o programación, por decirlo de alguna manera, podríamos estar hablando de un ser humano, tal cual, si insertamos esta programación de redes neuronales en una máquina, por ejemplo. Es un ser humano, tiene conciencia o tiene no. Ese es mucho del debate también que plantea Ghost in the Shell y lo que se está debatiendo su protagonista. De hecho, yo creo que es una película importante que, digamos, fue un parteaguas o hizo que se percibiera también, al igual que Akira, a la animación japonesa de una manera distinta. ¿Qué opinas, Brandon? Bueno, previo que mencionaste acerca de que la animación, bueno, en este caso norteamericana, pues tiende por utilizar este tipo de animaciones y como mencionábamos fuera de cámaras, pues con formatos más cortos, porque también tiene que ver con idiosincrasia de su nación, en este caso, pues Estados Unidos, pues no están acostumbrados a centrarse tanto tiempo en algo en particular. Y bueno, también recordemos que como cualquier otro formato, incluso no solamente audiovisual, por ejemplo con el cómic, pero pues seguiremos con en el caso de la animación, pues también, digamos, forma parte de el factor identitario, ¿no? Entonces, mientras en Estados Unidos podemos tener cientos de películas o, por ejemplo, personajes que aluden al sentimiento de patriotismo norteamericano, desde luego que en Japón tenemos exponentes bastante interesantes. Y, por ejemplo, ya que Antonio mencionó el estudio Ghibli y de cuestiones en las que no se tientan el corazón, sino que incluso llegan a rendir homenaje a la desgracia a veces. Sí. Por ejemplo, tenemos el caso de La tumba de las luciérnagas, ¿no? Una película que nos habla acerca de los bombardeos a Japón durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, o sea, es una película que sí está hecha en animación japonesa y que los personajes son bonitos y tienen la típica cara redonda y ojos gigantes, pero es una película devastadora, sí, cruda y con una temática que no es para nada graciosa, ni mucho menos, ¿no? O sea, y nos muestra una situación que es bastante triste, ¿no? En general. Y bueno, retomando tu punto acerca de Ghost in the Shell, desde luego que esta es una obra bastante importante y bastante interesante, que ha servido también para adherirse a la cultura popular y también ser referencia para otros directores. Por ejemplo, con las hermanas Wachowski, en su debut cinematográfico como lo fue The Matrix, pues bueno, hay muchos planos literalmente calcados de Ghost in the Shell, debido a que pues, han admitido públicamente que son fanáticas de este formato. Y bueno, también a nivel temático, pues bueno, The Matrix, como ya lo sabemos, ya más de 20 años de su estreno, pues trata acerca de la condición humano-máquina, mundos conectados, y no sabemos si esto va a acabar bien, ¿no? Entonces es bastante interesante también cómo, en el caso de Matrix, pues bebe bastante de Ghost in the Shell. Correcto. Y bueno, ya que estábamos con el tema de Matrix y retomando a la animación, bueno, no japonesa, pero ahora sí animación, ¿qué les parece si hablamos un poco de Animatrix? ¿O les gustaría comentar algo acerca de estos cortos de animación que salieron a raíz de la popularidad y bueno, digamos, los grandes potenciales que desarrolló la creación de Matrix? ¿Qué opinan de Animatrix? Bueno, respecto a Animatrix, yo puedo decir que de entrada no todos los cortos que hay dentro de esta compilación son del estilo, digamos, anime, pero desde luego que se nota enseguida que tiene una gran influencia en estos formatos. Y respecto a mi opinión personal, la verdad es que yo pienso que Animatrix es mejor que cualquiera de las dos secuelas de Matrix, que bueno, aportan argumentalmente a la historia. Pero Animatrix también aporta bastante
incluso a veces comentan cosas como que previas a la época en la que se desarrolla la primera película. Entonces yo creo que Animatrix es una película que homenajea a el cine de animación japonesa, nos muestra el gusto de las hermanas Wachowski por este formato y que bueno, yo creo que también podemos hablar acerca de que pocos directores se han arriesgado a utilizar el formato animado, ¿no? Antonio, nos mencionabas, por ejemplo, a Charlie Kaufman, a Wes Anderson, que se han atrevido a utilizar formatos animados para contar sus historias. Correcto. Entonces, ¿qué les parece si hablamos de eso cuando regresemos? Porque amigos, nosotros tenemos que irnos a un pequeño corte promocional, pero quédense con nosotros porque regresamos aquí en Cinerama 35. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Cinerama 35 y en esta ocasión estamos hablando acerca de animación japonesa con nuestros dos invitados. Ahora, retomando el tema del que estábamos charlando antes de irnos a cortes promocionales, Antonio, háblanos un poco acerca de este tipo de animación tan particular, ¿no? que es el stop motion, con ciertos directores de aquí que tenemos, ¿no? Sí, al final, retomando lo que decía Brandon, es eso, los formatos, cómo se toma. Japón, ya lo vemos al final de este tercer programa, se ha avanzado mucho cómo lo llevan a cabo. La animación acá dominada mayormente por Disney o DreamWorks o uno que otro, pero siempre enfocado para niños. Entonces han sido pocos directores los que se han tomado el tiempo de decir, bueno, yo quiero usar la animación para contar algo. Podemos destacar Wes Anderson y Kaufman. Ambos curiosamente con stop motion, es uno de los patrones, pero que al final Wes Anderson sí toca algo que es muy de su estilo, algo que al final es Wes Anderson, a no más poder, pero que no dejan de ser películas ligeramente familiares o ligeramente abiertas, que quizás no trascienden, que se relaciona quizás y donde se muestran más referencias es en Isla de Perros, que al final transcurre en Japón y se nutre bastante, y quizás Kaufman es el que, igual siguiendo su estilo, retoma algo más en Anomaliza con respecto a esto a la identidad, quién soy yo, cómo trasciendo en un mundo posmoderno como es el de hoy en día. Pero, ¿quiénes son esos directores? Son de live action, son personas que se han desarrollado con live action al final y que han dicho, ok, ese espacio, y muy pocos han sido los que han trascendido. La mayoría que inician animación se caen en animación, se tiene que vender alguna de las grandes productoras y si no, luego tenemos el problema de que no encontramos algo puro como en Japón, sino que algo como Seth Rogers diciendo voy a hacer una animación para adultos y es South Park, y entonces nos volvemos humor negro solo porque sí. Y no hay esa complejidad tan grande. Y todo esto tiene que ver con el mismo hecho de, retomemos, Estudio Ghibli, que al final es el que trasciende en Japón y de donde se derivan. El mismo Satoshi Kon, Hideki Anno y muchos otros productores salen de Ghibli, son de donde se fundamentan. Y todo esto tiene que ver con Hayao Miyazaki, que al final coproductor de Heidi, luego de Lupin, y luego dice, pues aventémonos a hacer todo esto, aventémonos a utilizar este folclore japonés que tenemos y este mundo tecnológico, esta dualidad que existía en los 60 justo con Heidi y los animes de robots, de decir, ok, Japón es esta naturaleza, pero Japón también trasciende a la tecnología, ¿dónde queda? Luego, como comentamos después, aparece Ghost in the Shell, Akira y otras tantas obras, o Serial Experiment Line, que dicen, bueno, ya hay más difuminada la línea y lo exploran de otra manera. Justamente, y ya que traes a colación, ¿no?, esta importante pieza en el tablero de ajedrez que es Estudios Ghibli, y de hecho es también un ejemplo muy interesante, ¿no?, de cómo Japón sí puede distribuir muy bien las temáticas que giran alrededor de sus filmes, porque si hablamos de películas familiares, yo creo que el principal referente que tienen muchos es precisamente Ghibli, ¿no?, esta compañía que está a manos de Hayao Miyazaki, o que estuvo, ¿no?, y ya después pasó a manos de su hijo. Ha hecho algunas de las películas que hizo que la gente se introduciera a la animación japonesa, como El Castillo Ambulante, Entregas a Domicilio, Arrietty y El Mundo de los Diminutos, y bueno, la más importante diría yo, o bueno, quizá no la más importante, pero sí la que tuvo una popularidad muy alta, El Viaje de Chihiro. Es una película infantil que se puede ver a muchos niveles, pero que todos en la familia la pueden disfrutar, cualquier persona la puede ver, no es, por ejemplo, una película que esté destinada específicamente para los infantes.
Pienso también en Nausicaa, del Valle del Viento, que fue, digamos, la protopelícula de Ghibli, en el sentido de que antes de que se fundara el estudio como tal, Miyazaki comenzó a dibujar el manga al mismo tiempo que estaba trabajando en esta película, todo en un formato tradicional, ¿no? Y aquí es donde se empieza a ver los tópicos que quiere abarcar Miyazaki, o que abarca en algunas de sus películas, ¿no? Como también La princesa Mononoke, que es la relación del hombre con la naturaleza. Generalmente lo que hace él es buscar, presentarle al espectador la importancia que tiene el establecer un equilibrio y un vínculo muy estrecho entre el ser humano y su naturaleza, tanto con los animales como por el entorno. Entonces es muy interesante este tipo de temas porque no se exploran habitualmente, son muy extraños, y luego la manera en que los presentan, ¿no? A través de reinos que están en constante conflicto, pero al mismo tiempo hay, por ejemplo en Nausicaa hay algo que se llama el Valle de la Corrupción, ¿no? Que es una contaminación que nació a raíz del avance descomunal tecnológico de los seres humanos, que provocó básicamente un cataclismo, por decirlo de alguna manera, en la ambición del hombre por progresar tecnológicamente. Es muy interesante pues cómo mezcla diferentes estructuras narrativas y bueno, mete ahí sus temas que son trascendentales, como es la importancia de la naturaleza, sobre todo en estos días. ¿Qué opinas tú de Estudios Ghibli, Brandon? Bueno, por ejemplo, hablar de Estudio Ghibli es, desde luego, hablar de la gran imaginación que posee Hayao Miyazaki, que es un poco curioso porque él nació en Tokio, ¿no? Al haber nacido en la gran ciudad, no es como que lo primero que se te ocurriría es dibujar naturaleza, pero justamente debido a su declarada, pues digamos, bastante espiritualidad en su vida, yo creo que logra desarrollar cintas que calan bastante hondo, ¿no? Y que trascienden más allá de verlas en un día y que se te olviden, ¿no? Son cintas memorables en la gran mayoría de ellas. ¿Quién no conoce, por ejemplo, a Mi vecino Totoro? Uno de sus puntos más altos, aunque sin duda hablar de puntos altos es hablar del viaje de Chihiro, que, como mencionas, introdujo a mucha gente en este mundo, bastante interesante, y que, bueno, logra mezclar el folclore con lo fantasioso, con la belleza natural, como también a veces introduce cuestiones acerca de la cultura japonesa o la historia, como mencionaba antes con La tumba de las luciérnagas. Entonces yo creo que es un director bastante hábil, desde luego, y bueno, ¿qué no podemos decir del hombre de los cientos de retiros, ¿no? Que casi siempre él ha mencionado que se tiene que retirar debido a que pues, ha trabajado por bastantes años, pero hay algo dentro de él que siempre lo hace volver, ¿no? Siempre lo hace querer retomar los lápices y la dirección del estudio. O sea, yo creo que la dedicación que le pone Hayao Miyazaki a su trabajo es, como mencionábamos al principio, de un corte más artesanal. Claro, correcto, Brandon. Ahora, amigos, nosotros tenemos que irnos a un corte promocional. Sin embargo, no se vayan porque antes de eso tenemos nuestra sección ¿Cómo se hizo? Aquí en Cinerama 35. Hey, ¿qué tal, amantes del cine? Soy Carlos Garduza y déjenme darles la bienvenida nuevamente a ¿Cómo se hizo?, la sección del programa en donde juntos descubriremos los mitos y secretos detrás de sus películas favoritas. Para el episodio de hoy nos trasladaremos al país del sol naciente, tierra de cineastas tan icónicos como Yasujiro Ozu o Akira Kurosawa. Pero además de tener una historia cinematográfica de acción real tan vasta, cuenta también con una amplia tradición en el cine animado. Hoy descubriremos cómo se hizo una de las cintas más importantes y estéticamente impresionantes de esta región, la obra maestra de Hayao Miyazaki, El viaje de Chihiro. Muy bien, comenzamos. Para dar inicio a esta historia tenemos que situarnos en el año 2001, donde la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood decidió premiar a partir de ese año a la mejor película animada. ¿Saben quién estrenó este galardón en esta naciente categoría? Nadie más ni nadie menos que nuestro ogro favorito, Shrek. Aaron Warner.
Sin embargo, esta vez no fue la primera en la que se entregó un reconocimiento a una cinta animada, pues en 1938 se otorgó un premio especial a Walt Disney por Blancanieves, por suponer toda una innovación en el campo de los largometrajes, además de que en 1995 se concedió otro premio especial, en esa ocasión a John Lasseter por Toy Story, la primera película de larga duración creada completamente en animación por computadora. Pero bueno, ahora sí, vámonos al Teatro Kodak de Los Ángeles, en donde el 23 de marzo de 2003 se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los premios Oscar número 75. Aquella ocasión, Cameron Díaz se encargó de leer en la papeleta el título en inglés de la película, Spirited Away, seguido del nombre del cofundador del estudio Ghibli, Hayao Miyazaki. Este galardón supuso un antes y un después en la historia de los Oscar, pues al año siguiente iniciaría la hegemonía de Disney y Pixar como acreedores de los premios, que solo pocos como Wallace y Gromit o Rango han podido destronar. Por cierto, los contendientes de la edición en la que ganó El viaje de Chihiro eran El planeta del tesoro, La era del hielo, Lilo y Stitch y Spirit, el corcel indomable. Pero vayamos a la historia de la creación de esta obra maestra. A finales del siglo pasado, Estudio Ghibli no pasaba por su mejor momento. En 1999 estrenaron Mis vecinos los Yamada de Isao Takahata, la cual había sido un fracaso en taquilla, y la inversión de que había supuesto crear e inaugurar el Museo Ghibli de Mitaka había dejado a la compañía con los recursos justos para enfrentarse al nuevo milenio. Aparte, Miyazaki pasaba por un momento muy difícil, exhausto por el esfuerzo que le había requerido la princesa Mononoke y la tentación recurrente de dejar la animación. Además, la muerte de su amigo y animador de Ghibli, Yoshifumi Kondo, golpeó duramente su moral y la de sus compañeros. No en vano, había sido el trabajo lo que había hecho empeorar la salud de Kondo hasta su fallecimiento. El viaje de Chihiro, entonces, nace en una etapa en la que, ante la dificultad, Miyazaki reflexiona sobre el valor del trabajo en una sociedad cada día menos espiritual. Para crear varios escenarios que aparecen en la película, Miyazaki usó de inspiración varias localizaciones reales. La casa de los baños de Yubaba, por ejemplo, se basaba en el onsen de Dogo de la ciudad de Matsuyama. Este onsen es una antigua casa de aguas termales de origen volcánico, considerada como una de las 3 más antiguas de Japón. Las calles que rodean la casa de los baños de Yubaba también están inspiradas en otra localización real, en este caso en la pequeña localidad montañosa de Huifen en Taiwán. Este pequeño pueblo, de hecho, se ha convertido en un punto de interés para muchos amantes de Ghibli, pasando a ser conocida como la ciudad de los farolillos en Taiwán. La protagonista de esta cinta, Chihiro, está inspirada en una niña real, y es que después de producir La princesa Mononoke, Miyazaki se fue de excursión con sus amigos y familiares por las montañas de Japón, y en una de estas escapadas se encontró con una niña de unos 11 años aburrida y fuera de lugar. Esta niña inspiró a Miyazaki para crear El viaje de Chihiro, como una película para inspirar a aquellas niñas de 11 años que se aburrían y se sentían desplazadas. Esta, como muchas películas del estudio Ghibli, han demostrado que la animación nos puede entregar cintas icónicas y memorables, ya que el tiempo se ha encargado de mitificar cintas como la de hoy, así como la desgarradora Tumba de las luciérnagas o la muy alegre Mi vecino Totoro. Y bueno amigos, hasta aquí ha llegado esta edición de Cómo se hizo. Yo soy Carlos Garduza y no se olviden de sintonizarnos en la próxima edición para más secretos de tus películas favoritas. Sayonara. Hola, soy Saori Cruz y sean bienvenidos a una edición más de Stream and Chill, la sección en la que te recomendamos las mejores películas. Hasta ahora, la cultura popular japonesa había generado 3 grandes obras basadas en la tragedia de Hiroshima: Pies descalzos, Hiroshima y, sobre todo, La tumba de las luciérnagas, una de las cimas del cine de animación de todos los tiempos. Con tan ilustres predecesores, no es poco precisamente afirmar que En este rincón del mundo, dirigida por Sunao Katabuchi, se incorpora con absoluto merecimiento a esa selecta lista de piezas dedicadas a exorcizar el severo trauma causado en el seno de la sociedad nipona
por aquella primera explosión atómica. La historia narra la vida de una familia residente en la ciudad de Kure, a pocos kilómetros de Hiroshima, durante la Segunda Guerra Mundial. Conoceremos a Suzu Urano, recién casada con Shusaku Hoyo, un oficial de la Marina que le propuso matrimonio y al que conoce desde que eran niños. Allí convivirán con sus amables suegros, su estricta cuñada y su dulce sobrina política. Mientras, la guerra en el Pacífico se intensifica y los suministros comienzan a escasear. Suzu tendrá que aprender a convivir con el racionamiento, las movilizaciones y los cada vez más frecuentes bombardeos. Poco después llegará el fatídico verano de 1945. Mi recomendación de la semana es En este rincón del mundo. Soy Saori Cruz y nos vemos en otro Stream and Chill. Amigos, ya estamos de regreso aquí en Cinerama 35, su programa de cine favorito. Y ahora, retomando el tema de la animación japonesa con nuestros invitados, ¿qué les parece si hablamos un poquito acerca de los otros personajes, ¿no?, que están en la periferia de estos grandes directores? Como tú nos querías comentar, Antonio, acerca de una personalidad, ¿no?, que está, digamos, siendo la mano derecha de Miyazaki, o que lo fue durante bastante tiempo. Sí, básicamente Tokio, si no recuerdo mal su nombre. Pasa muy a la sombra, es como el segundón que a veces no tomamos en cuenta, pero que produce varias de las cosas. Varias de las obras, no tanto fantásticas, pero más enfocado en este Life of Life de la vida cotidiana, como Susurros del Corazón o La colina de las amapolas, son producidas por esa persona. Luego Ghibli va creciendo y va aumentando la cantidad de producciones que hace, van integrándose personas, y lo contrario, también personas van saliendo, ya lo decíamos hace rato, Satoshi Kon, Hideki Anno, entre otras personalidades, salen del mismo Ghibli. Y pues al final aquí es donde marcamos la importancia, el hecho de que tengamos como peso Ghibli, algo que a veces se compara con Disney, que no es como que haya mucha comparación, porque Disney pues es muy americano, muy musical y un poco más variado en ese sentido. Entonces, al final, dejando de lado eso, tiene peso. Ghibli tiene peso y es una expectativa mundial. Dentro de poco va a salir su película más nueva, que es la primera con CGI, pero independientemente de eso, ya hay personas que están a la expectativa. Y así como es con Ghibli, hay con muchas producciones. Recientemente se estrenaba Demon Slayer, que era una película de un anime muy conocido, pero que al final ha recaudado mucho. Entonces es donde pasamos a que la animación ha crecido de tal manera, la animación japonesa, que todo el mundo está a la expectativa. Que por mucho que haya un poco de estigma aún, ya es toda una subcultura, ya es todo algo que se busca. Y era algo que decía Abraham, igual en las cámaras, previo a las cámaras, en ese aspecto de que hay muchos festivales que los adoptan. Sí, desde luego el fenómeno de la animación japonesa en México ha calado bastante hondo y sabemos que hay millones de fans a la expectativa de nuevas cintas. Y respecto a los festivales de cine, sí, o sea, a las principales cadenas comerciales de cine han apostado por ciclos de cine japonés, tanto dedicados únicamente a la animación, como es el Konichiwa Festival de Cinépolis, tanto incluso a pasar cine clásico japonés y también de animación en el Festival Matsuri en Cinemex. Por ejemplo, yo recuerdo haber visto Akira en pantalla grande, ¿no? O sea, es una experiencia realmente espectacular la versión remasterizada. Pero fuera de mi experiencia personal, desde luego que el darnos cuenta de que salas de cine enteras se abarrotan cada vez que se estrena una película, incluso de animes que son muy de nicho, es impresionante. Sí, precisamente yo pensaba en cosas como Demon Slayer, en producciones también como, todas las derivativas, ¿no?, de animes que están en emisión, que la gente conoce pues a través de las plataformas de streaming, ¿no?, como podrían ser Crunchyroll, o en páginas que, bueno, si bien no entran dentro de lo legal, pues sí son una oportunidad, ¿no?, de que la gente de este lado pueda descubrir todas estas obras, y esto va generando ese nicho, y que de pronto ya no es un nicho, de pronto es increíblemente popular, y como decían ustedes dos, de pronto hay salas completamente llenas en todas y cada una de las funciones, que están expectantes por ir a ver Violet Evergarden, ¿no?, en Cinépolis o en Cinemex, o donde quiera que las hayan llevado. Entonces es muy interesante cómo ha ido evolucionando la industria. O sea, ni siquiera la pandemia detiene la popularidad y las ganas de los fans de ir a ver las películas al cine. Entonces es una cosa muy curiosa. Ahora, ¿qué les parece si antes de que terminemos hablamos acerca de unas recomendaciones? ¿Alguna película que se les venga a la cabeza que digan, si quieres entrar
a la animación japonesa, ve esto. Y otra, si se les ocurre, que ya una vez que hayas agarrado, vamos a decir callo, que ya le estés agarrando el gusto, que ya digas, quiero adentrarme todavía más a algo más complejo, ¿en qué película pensarían? ¿Cuáles serían sus 2 filmes? Bueno, supongo que de entrada, para salirme un poco del clásico Evangelion que podría decir, pero ya estoy mencionando, creo que me quedo mucho en los 90, soy alguien muy de esta etapa del anime. Ya mencionamos Ghost in the Shell, pero Cowboy Bebop, la película, o incluso la propia animación, son muy buenos exponentes, tanto la música, la animación, la acción, las referencias que tiene. Me parece que de entrada la serie y la película es muy buena. Ya de más profundidad, no lo sé, todo lo que hemos recomendado ha sido muy bueno y creo que sobre todo el trabajo de Satoshi Kon sería uno de los aspectos donde te metes más en esa parte de la animación experimental, donde vas más a lo profundo. Sobre todo Perfect Blue, que creo que ya se había tocado. Ok, y en tu caso, Brandon. Yo desde luego que recomiendo entrar con Ghibli por ser lo más accesible, tanto para encontrarlo, tanto pues no es algo tan denso, digamos, y que sin duda su dirección de arte va a hacer enloquecer y alucinar en el mundo fantástico que nos presenta. Entonces, dudo que muchas personas que vean, por ejemplo, El viaje de Chihiro, digan que no les gustó, porque yo creo que es una película bastante pues interesante, momentos divertidos también, momentos también donde se nos muestra, digamos, aspecto por el cual yo creo que también el anime gustó mucho, particularmente en México, que es que tiene ciertas partes que son de un drama quizá con un tinte telenovelesco, que bueno, como dato adicional, hace rato mencionabas acerca de los nichos, ¿no? Y como incluso ya ni siquiera es como que un nicho lo que la fanaticada del anime que hay en México, sino que es bastantes millones de personas de la población a quienes son seguidoras de esto, ¿no? Y pues realmente todo empezó a partir de que, no sé, incluso otras referencias como los videojuegos. Todos sabemos que una referencia en cuanto a juegos de peleas es King of Fighters, ¿no? O sea, los videojuegos de SNK, así como también los de Capcom, han criado y malcriado, yo creo, a nuestras generaciones. Y bueno, también sabemos que como parte de nuestra a veces mala señalación y estigmatización, pues bueno, se han asociado, por ejemplo, animes como Pokémon a que son cuestiones no muy buenas para ver por los niños, debido a que su contenido es de dudosa, a veces hasta procedencia, dicen monos chinos, ¿no? La mayoría de las personas que se quieren referir hacia el anime, a la animación japonesa, sin saber ni una pizca de lo que va. Pero desde luego que yo creo que ha calado bastante hondo en México debido a por ejemplo, las primeras como Heidi, debido a su formato medio telenovelesco al meter demasiado drama. Y sin duda el anime en México es un fenómeno bastante grande y que va a seguir, no sabemos hasta cuándo, pero va a continuar bastante. Tiene todavía tela de dónde cortar. De hecho, pensaba justamente en cómo cuando nosotros estábamos chicos, o bueno, muchos cuando estábamos chicos, nuestro primer contacto con la animación japonesa viene en alguna parte de los videojuegos, ya sea con los que crecimos jugando Final Fantasy o los que nos tocó ver a un primo que lo jugaba cerca de nosotros, o ir a las maquinitas, ¿no? Ir a las maquinitas o a una sala de arcadias y empezar a jugar King of Fighters, ¿no? Ese tipo de diseños, ese tipo de contar historias, por ejemplo, con Final Fantasy, que es sumamente japonés. Es algo que no ocurre de este lado de una manera parecida, ¿no? Aquí se cuentan las historias de una manera y en Japón se cuentan de una forma muy distinta. Y es, yo creo que una forma de predisponer, ¿sabes?, a las generaciones más jóvenes para que eventualmente vean replicado ese estilo en alguna animación y digan, wow, es como el videojuego que a mí me gustaba mucho, ¿no? O se parece a este personaje, o es una manera también de adentrarse. Entonces... O incluso ver Samurai Jack, ¿no? Yo creo que Samurai Jack fue justamente también, ¿no? Exactamente. Henry Tartakovsky, que es de los que más exponen esta fascinación por la animación japonesa, de los que más revuelan. O Primal, del mismo Henry Tartakovsky, que es un poco más de prehistoria,
lo retoma muy bien. Sí, de hecho es muy curioso, ¿no? Y lo tenemos aquí atrás a Detective Pikachu, ¿no? Parte, o sea, Pokémon inició siendo un videojuego, estamos de acuerdo, ¿no? Pero después evolucionó a una serie que tuvo mucha popularidad aquí en México, sobre todo, o sea, en España también. O sea, los tazos fueron un hit, o sea, fue una cosa gigantesca, fue todo un movimiento y una revolución, ¿sabes? En cuanto al coleccionismo. Aquí quizá no tanto, ¿no? Porque nosotros tendíamos a pues a perderlos, ¿no? Apostarlos y perderlos. Pero en España hay toda una cultura de la colección de tazos de Pokémon, al punto de que hay subastas o hay ventas de tazos que son difíciles de conseguir. Entonces, después de esto, tenemos o llegamos a la americanización de la cultura japonesa a través de películas como Detective Pikachu, ¿no? Que abarcan temáticas o abarcan formas de contar las historias distintas a como sería normalmente en Japón. Pero bueno, amigos, a nosotros se nos ha terminado el tiempo aquí en el programa y no nos vamos sin antes agradecerles a nuestros invitados, Brandon y Antonio. Muchísimas gracias por estar aquí, estuvo muy padre. Gracias. Entonces, yo no me voy también sin antes recordarles que nos estaremos viendo en una próxima edición, amigos, aquí en Cinerama 35.